Nosotros habíamos concluido la semana pasada en el Salmo, básicamente en el Salmo 77, si bien después del 77 mencionamos un par de cosas más, pero la base más o menos fue en el 77, aunque después mencionamos un par de otros pasajes, terminamos básicamente en esto. Entonces yo quiero continuar a partir de aquí. Ustedes se acuerdan bien porque de esto que veníamos hablando del Salmo 23, o a partir del Salmo 23, ¿no es cierto?, cuando el Señor restaura el alma. Y uno recorre la Escritura de punta a punta, no solamente del Brit Hadashah del Tanaj, sino también del Brit Hadashah, aunque del Nuevo Testamento no hemos tomado esos pasajes, pero ya los tomaremos en un futuro. A lo largo de toda la Escritura uno ve la cantidad de veces que aparecía la palabra alma. ¿Se acuerdan ustedes? 700 y pico, creo que era 738 veces. Más allá de que se utiliza de distintas maneras, la palabra alma, imagínense, son 700 y pico de veces, si mal no recuerdo. La palabra alma, nefesh, no neshama ni ruach, ¿no es cierto?, sino la palabra nefesh. Y nosotros hemos tomado, obviamente, poquitas de esas 700 y pico de veces, donde aparece la palabra alma y lo que significa, no solamente en el pasaje, sino lo que significa en ese pasaje para mi vida. Y entonces el Salmo dice, restaurará mi alma, el alma debe ser restaurada. Y en el Salmo 19 vimos que dice, la Torah es perfecta que restaura el alma. Quiere decir que el Señor restaura el alma y su palabra me restaura el alma. ¿No es cierto? Ahora, una vez que el alma es restaurada, yo les mostré, creo que fue en el Salmo 42, ¿no? El Salmo 42, donde dice, ¿por qué te abates, alma mía? Ya habíamos visto que el alma podía estar abatida y turbada. Entonces habla de que dice, espera en Dios, donde aparece 3 veces la expresión, tanto turbar y abatir como esperar en Dios. Y el alma tiene que ser restaurada para esperar en Dios. Acuérdense que, o por lo menos tratemos de acordarnos, ¿no? La palabra esperar o tener confianza aparece muchas veces en la Biblia, en español vamos a poner, pero que corresponde a distintas palabras en el hebreo, ¿no es cierto? Y esas distintas palabras en la Biblia, en hebreo, que significan esperar, que ya alguna vez las vimos, son básicamente 5 las palabras que se utilizan. Puede haber alguna otra, pero creo que bíblicamente para esperar se utiliza para tener confianza, incluso para tener fe en algunos casos, y tiene alguna otra traducción, pero se utiliza siempre para esperar, esperar, esperar. Y pareciera que la palabra esperar es muy fácil de desarrollar en nuestras vidas, pero cuando las circunstancias apremian, las situaciones son difíciles, entonces la palabra, cuando las cosas van bien no hay ningún problema, pero cuando las cosas van mal, no es tan fácil esperar en la vida, ¿no es cierto? Porque por eso dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? La grandeza que tiene este hombre, ¿no es cierto?, es esperar en Dios. A veces criticamos, no es mi caso, pero puede ser en algunos casos, de criticar a ciertos siervos de Dios en la Escritura cuando actúan mal, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta las situaciones que cada uno se encontraba, y por eso hay expresiones como ponerse en el zapato de los demás, ¿no es cierto?, o estar dentro del corazón de la otra persona para saber lo que la otra persona piensa. A veces, no sé, criticamos hasta el discípulo del Señor, a Pedro, ¿no es cierto?, en actitudes extremistas, como cuando vienen a capturar al Mesías y entonces Pedro corta la oreja a Malco, que era uno de los alguaciles, ¿no? Por un lado uno dice, pero no, usted no tiene que hacer eso, de hecho que no. Pero también tenemos que ver por el otro lado la valentía. No se olvide que ahí dice que viene un grupo de gente, pero cuando uno lo estudia en griego, eran cientos de personas los que venían, y Pedro se enfrentó solito. ¿De acuerdo? No venían 10 personas a capturar. La expresión que se utiliza ahí, mínimo venían 200 personas. Si uno calcula la expresión griega del conglomerado de alguaciles que venían, ¿no es cierto? Entonces, a veces tomo este ejemplo, ¿no? Porque decimos, bueno, qué bárbaro, qué extremista, ¿no? Por un lado sí, por el otro lado fue un gran valiente, ¿no? Porque
Si hubieran venido poquitos sería fácil. Ahora no me acuerdo de la expresión en griego, pero no venían pocas personas. La expresión que se utiliza ahí es una expresión que denota al tipo de grupo grande de soldados, ¿no es cierto?, del templo que venían. Entonces, ¿me entienden? Por eso a veces cuando uno tiene que juzgar, criticar, en primer lugar, podemos tener nuestra opinión, pero cuando juzgamos y criticamos tenemos que tener mucho cuidado, no tenemos que conocer bien las razones, las causas. Por eso les decía, volviendo a la palabra, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la palabra esperar, es muy fácil cuando la situación de nuestras vidas, ¿no es cierto?, está de alguna manera de una forma placentera, pero cuando la situación es difícil no es tan fácil esperar. Por eso el Salmo 42, una persona que estaba en una extrema angustia, deportada de Israel, dice: espera en el Señor. Yo he tomado como ejemplo también para mi vida, y en varias ocasiones no lo he podido cumplir porque realmente sí me he desesperado, ¿no?, en ciertas circunstancias de mi vida. Y de repente uno encuentra que dice: espera en el Señor, espera en el Señor. Estas palabras que se utilizan aquí y en tantos pasajes para decir esperar, esperar, ¿no es cierto?, son palabras muy fuertes que denotan la palabra misma, que ya las vimos algunas veces, denotan una gran fortaleza de la persona, que es la persona activa que tiene que ejercer y ejecutar esa esperanza, ¿no? Denota una gran fortaleza. Yo una vez se las mostré, ahora no las vamos a ver, ¿no es cierto? Una de las palabras que aparece para esto, ¿saben cuál era? ¿Se acuerdan ustedes? Que se utiliza para otra cosa, ¿no es cierto? Pero es la palabra amén. Nosotros usamos la palabra amén, amén, amén siempre. Pero la palabra amén viene de una expresión que significa esperar también, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Entonces, son varias las palabras que se utilizan con distintas acepciones, pero todas, ¿no es cierto?, las palabras para esperar denotan, ¿no es cierto?, o requieren de la persona que las va a poner en práctica y que la va a experimentar y ejecutar, requieren una gran fortaleza. En algunos casos usted va a poner la palabra amén, esperar, y le va a aparecer la palabra yahal, por ejemplo, y en otro va a tener esperar, en español va a tener la palabra batá, y en otros lados va a decir esperar, espera en el Señor, y va a aparecer la palabra tikvá, por ejemplo, atikvá, la esperanza. El himno hebreo, ¿sí? Eso es la palabra más fuerte para decir esperanza en hebreo, o esperar. Tanto esperar, bueno, esperanza es esperar, ¿no es cierto? El que espera tiene esperanza, ¿no es cierto? Uno parece que son dos palabras distintas en cierto sentido según cómo se utilizan gramaticalmente, pero bien tienen el mismo sentido. Entonces usted va a tener en español esperar, 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 o ten confianza, ten confianza, ten confianza, pero en hebreo tiene distintas palabras que tienen distinto peso, distinta fuerza. Todas son importantes, pero tienen distintas características, ¿no es cierto? Y la palabra, por ejemplo, para esperar fuerte, fuerte, la palabra tikvá, que viene de la palabra kav, ¿no es cierto?, que significa cuerda, atar cuerdas para hacerlas fuertes. Y en esa palabra que es cuerda, cordel, y cordel que se anuda y se trenza para hacerlo fuerte, viene la palabra tener confianza, esperanza y esperar. En estos casos no les voy a decir dónde aparece porque no es nuestro caso. Pero una persona que está siendo deportada, exiliada, sacada del ámbito de donde se revelaba su Dios, ¿no es cierto?, el Dios de Israel, entonces en medio de tener el alma turbada, dice: espera en el Señor. Mire, yo cuando he estado en algún momento en mi vida, digamos, con el alma turbada, angustiada, ¿sí? Y mire, yo le soy franco, muchas veces me costaba decirme para mí mismo: espera en el Señor. Yo no quería esperar en el Señor, yo quería la solución antes de todo, ¿sí? Más bien que yo quería la solución en distintos órdenes de mi vida. Pero uno lo va aprendiendo y lo va aprendiendo con el tiempo, lo va experimentando en la vida, ¿no es cierto? Y uno después se va dando cuenta de que uno puede ir creciendo, tiene que ir madurando, tiene que estar en esa presencia del Señor con el tiempo, y uno va creciendo. Nosotros queremos las cosas permanentemente instantáneas, rápidas, ¿no? Pero cuando uno lee la Biblia no es tan así.
así. Cuando uno lee las Escrituras no es tan así. Reitero, la persona del Salmo 19 pasa lo mismo, la persona, aunque es distinto, la persona del Salmo 42 es una persona en extrema angustia, y en esa extrema angustia la manifiesta, expresando 3 veces la expresión turbado y abatido, pero también 3 veces para compensar la palabra esperan a Adonai, esperan a Adonai, esperan a Adonai. ¿Me está siguiendo? Entonces, ya sabemos que el alma tiene que ser restaurada en primer lugar, ¿no es cierto?, para saber esperar en el Señor. Una persona que no tiene el alma restaurada es muy difícil que sepa esperar. Cuidado que también la espera no significa que uno va a estar sin problemas. ¿Se acuerdan cuando dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en distintas pruebas, porque la prueba, ¿no es cierto?, de vuestra fe produce paciencia? Si bien es nuestra fe, acuérdense que la fe es un don de Dios, la fe no se fabrica, la fe es un don que viene de Dios, ¿no es cierto? Entonces, porque muchas veces consideramos que la fe es algo nuestro y que se la podemos poner delante, a todo el mundo delante para, no sé, para demostrar que somos muy preparados espiritualmente, pero la fe, ¿no es cierto?, cuando uno se enorgullece de la fe en un sentido de soberbia espiritual, ¿no es cierto?, también es una blasfemia, porque no es algo que se fabrica la fe. La fe es un don que viene de Dios como consecuencia ¿se acuerdan ustedes del sentimiento de culpa? Que uno, a través de tener el sentimiento de culpa, con la confesión se produce el arrepentimiento, y a través de reconocer ese sentimiento de culpa, confesar y arrepentirse, es como se genera la fe. Y la fe es un don que viene de Dios como esa consecuencia. ¿Sí? Entonces, todo uno tiene que crecer y uno tiene que madurar, ¿no es cierto? Entonces, en el Salmo 77, yo les voy a leer algo para que vean. Y aquí quiero también que podamos aprender algo en la medida que podamos. Voy a leerlo de nuevo para que lo vean. Dice: al músico principal para Yedutún, ¿se acuerdan, no es cierto? Para el adorador, para el que alaba, para el que da gracias, incluso se puede utilizar, si uno lo quiere traducir, para el que confiesa. ¿Sí? Muchos lo han tomado, reitero, como pesimismo, como una persona de una extrema angustia, que si estaba en el camino del Señor tenía que haber actuado en algún momento de otra manera. Sin embargo, esta persona actúa así, lo tenemos en la Biblia y tenemos que aprenderlo, ¿no? Al músico principal para Yedutún, Salmo de Asaf: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Y los que experimentaron en persona o con alguna persona a su alrededor saben lo que es a veces cuando el alma rehúsa el consuelo, cuando la persona no quiere ni siquiera que le estén dando una palabra de fortaleza por la angustia que tiene. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba, aunque puede traducirse totalmente como que meditaba, o hablaba o oraba, ¿no es cierto? Y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría. ¿Sí? Inquiría se puede traducir como buscaba, se utiliza para buscar minuciosamente. ¿Sí? La palabra inquirir, si no la conocemos bien en español, la podemos malinterpretar, ¿no? Entonces meditaba en mi corazón y mi espíritu, ¿no es cierto?, buscaba minuciosamente, ¿no es cierto?, buscando esa experiencia con el Señor, y decía: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios de tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Miren, yo les voy a mostrar algo que, acuérdense,
Esta es una persona que está en un estado emocional tremendo, pero Israel había pasado situaciones tremendas. Si usted lee el Salmo y se estudia un poco el contexto, que no es el caso de ahora, uno se va a dar cuenta. Pero sea cual fuera el contexto, que es una angustia nacional y que él la toma y la asume personalmente, y en esa angustia nacional que él la toma, se da cuenta del dolor y la aflicción del pueblo de Israel y de lo que siente él. ¿Sí? Dice, ha encerrado con ira sus piedades. Yo después le voy a mostrar. En un momento Job, ahora no me acuerdo del capítulo, por ahí lo tengo anotado aquí. En un momento Job se está dando cuenta de que situaciones tan terribles, tan angustiosas, que creo que es el capítulo 14. No me acuerdo, pero debe andar por ahí, porque es al principio, creo que es el 14. Entonces Job está en una situación tan angustiosa, que él dice, Señor, hasta un árbol, eso es interesante leerlo, es maravilloso todo lo que él expone para reflejar la experiencia que él estaba viviendo, va poniendo muchas cosas hasta de la naturaleza. Y entonces Job dice, Dios dice, hasta un árbol seco que parece anulado, totalmente destruido, puede aparecer un retoño, ¿no es cierto? Y entonces, y dice, si estuviese tirado de la raíz va a brotar, aunque no hubiese agua, pero va a brotar. Dice, sin embargo, dice, cuando muere la persona, ¿qué pasa? Entonces, él está diciendo toda esta comparación, ¿sí? Y en un momento de... ¿Cuánto es? 14, 7. Bueno, y entonces, en un momento él dice, Señor, él sabía, por eso es terrible caer en manos del Dios vivo. Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios justo. Y Dios es tan misericordioso y grande que sabe que hay un castigo impuesto por Él, terrible, por el pecado. Y entonces, como Dios sabe que el castigo por el pecado es tan grande, por eso que pidió al Mesías, dice que el castigo por el pecado es tan grande que Él no quiere que la persona muera, ¿no es cierto?, en pecado por ese castigo. Y esto está siguiendo. Porque Dios es misericordioso, pero es justo, y Él tiene una ley por el pecado. ¿Cierto? Y entonces, mire lo que dice. Después lo podemos analizar porque no es un tema fácil, pero dice así. Dice, Señor, es tan grande tu ira. Es cierto, porque lo que dice aquí, ha encerrado la ira en su ira, ¿no? Es tan grande tu ira que hasta me sería necesario, dice, esconderme en el Seol y que de ahí me sacaras para escapar de tu ira. ¿No está entendiendo? El Seol muchas veces, no importa ahora, creo que aparece 46 veces en la Escritura, a veces se traduce como sepultura, tumba, se traduce como el Hades, ¿no es cierto?, incluso como el infierno, es distinto. Es bien complicado entonces, un diálogo interesante, complicado para los que no tenemos un conocimiento a lo mejor profundo de todas estas palabras especiales que te aparecen en la Biblia que representan algo, ¿no? Y entonces, sabía de que caer en manos de en la ira y las manos de Dios en ira es terrible. Entonces, él dice en el 14, lo puede ver ustedes, no es cuento, dice, hasta sería necesario esconderme en el Seol y estar escondido en el Seol, yo podría escapar, ¿no es cierto?, si tuvieras ira, y de ahí me sacaría. Qué experiencia de una persona que está experimentando y sufriendo algo terrible. Vio que a veces decimos, hoy conocemos la Escritura y Job y todo. Mire, a lo mejor cada versículo así de Job, ¿no es cierto?, le va a llevar tiempo y tiempo a analizarlo, ver la situación de la vida de Job, su vida, mi vida y la vida de todos. ¿Lo leyeron eso que estoy diciendo? Dice así, ¿no? Sí. ¿Cómo dice Rosy? Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. ¡Qué bárbaro! ¿Vio lo que dice? Está siendo atribulado, afligido, en una tremenda gran angustia. Y dice, Señor, hasta en el Seol, que puede haber un estado de angustia, ¿sí?
Cuidado que Seol no es el infierno que le enseñaron a ustedes. No es eso. Es otra cosa, ¿sí? Pero es el lugar, ¿no es cierto?, de los muertos, ¿no es cierto?, donde no se alaba al Señor, pero ni aún ahí se escapa, ¿no es cierto?, porque Dios está, dice, si hubiera, dice, que no me acuerdo qué salmo dice, y si estuviese en el Seol, tú también vas a estar ahí. Es así. ¿Te acuerdas cuando es así? No se puede nadie escapar ni siquiera ahí, ¿me entiendes? Una cosa maravillosa, tremenda. Por eso, pero cuidado, que el Seol no es esa relación como nosotros vemos el infierno. Algún día veremos incluso los pasajes y qué es lo que significa. No es un tema fácil, pero para que veamos lo que decía Job, ¿no es cierto? Aún en ese lugar al que no queremos experimentarlo ni llegar, hasta ahí me escondería, ¿no es cierto?, hasta que tú me sacaras cuando pasara tu ira. Fíjese, ¿no es cierto?, lo que el hombre estaba experimentando, viendo, de hecho, que la ira de Dios existe. Dios es un Dios grande, misericordioso, pero también es fuego consumidor. No que nos va a consumir, pero llega un momento que Dios, ¿no es cierto?, tiene que exponer su justicia. Y lo hizo con Israel. Lo hizo con el pueblo de Israel. No creo que a Dios le haya gustado nada, ¿no es cierto? Aquí como era el pueblo, dice el Am Segulá, ¿se acuerda? Am Segulá, el pueblo preciado, el pueblo amado, el pueblo escogido, lo que uno podría decirlo, si yo tomara una primera acepción, sería el pueblo tesoro privado de Dios, porque en definitiva Segulá es tesoro privado. ¿De acuerdo? Y entonces, en un momento, ante el pecado del pueblo de Israel, por no respetar su palabra, no respetar sus mandamientos, y lo que tenía que hacer en la tierra de Israel, fueron deportados con una masacre. Porque fue una masacre lo que hicieron los sirios y lo que hicieron los babilónicos. Y eso le pasó al Am Segulá, al pueblo preciado. Y entonces el pueblo de Israel pudo experimentar sí la ira de Dios. Claro que existe la ira y el enojo de Dios. Y entonces, por eso dice aquí una persona de angustia, así como lo decía Job, que estaba experimentando, ha encerrado con ira sus piedades, ¿no? Luego dice, no dije dos cosas, ¿no? Vieron que aparece un Sela por ahí, ¿no es cierto? ¿Cierto? Al final del verso 3 y al final del verso 9. Bueno, pero ahí. Dije, enfermedad mía es esta, ¿no? Acá la palabra enfermedad también se podría traducir, no que se puede traducir, se puede traducir como en mi debilidad. La palabra enfermedad, ¿no es cierto?, que la palabra jalá también puede ser como, no jalá de padre, sino que se escribe de otra manera, dice jalá, enfermarse, debilitarse, tiene otra traducción. En mi debilidad, ¿no es cierto?, en esta situación de debilidad, ¿no es cierto?, que se le puede traducir como enfermedad, en un sentido espiritual, ¿no es cierto? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, ¿no es cierto? En el verso 2 dice, en el día de mi angustia, y ahí comienza toda una exposición y experiencia de su vida como de Israel en la angustia y la aflicción. Y luego dice, en esta debilidad, en este estado emocional, tradújalo así, aunque no se traduce así, ¿no? Traeré pues la memoria de los años de la diestra del Altísimo, es decir, voy a traer a mi memoria. ¿Se acuerdan en el otro caso? Te abates alma y se turba, pero voy a esperar en el Señor. Y en este estado de angustia calamitoso, voy a traer a mi memoria los años de poder y de fuerza del Señor cuando estuvo con Israel. Es decir, en el otro caso pasa lo mismo. El alma se turba y se abate, ¿sí? Pero el hombre, uno dice, ¿cómo puede ser que se haya abatido y turbado? Nosotros no nos abatimos. Yo tengo mi seria duda que no nos abatamos alguna vez, como dicen algunos. Una persona que es creyente no se abate. Sí se abate, pero tiene la fuerza para decir, voy a esperar en el Señor. Y en este estado de debilidad, porque también se traduce en esta debilidad, ¿no es cierto? Voy a mostrar cómo... Salmo 77, ¿cuánto dice? ¿Debilidad? 77, ¿cuál es el verso? Si te enfermas.
puede traducir esto, es así. Es mi debilidad, ¿no es cierto? Mi debilidad, que la diestra del Altísimo pueda cambiar. Es otra forma que es un verso bien difícil de traducir ¿de acuerdo? Es mi debilidad que la diestra del Altísimo pueda cambiar, ¿no? Voy a mostrar para que vean. Por eso, en la Escritura no son fáciles, hay que estudiarla y no son fáciles traducir. Cuando uno estudia la Biblia, por ejemplo, este rabino lo traduce, son traducciones hebreas estas, ¿no? Dije, enfermedad mía es esta, si cambióse la diestra del Altísimo, ¿de acuerdo? Si cambióse la diestra del Altísimo. Este pasaje como otros no son fáciles de traducir, pero uno tiene que desentrañarlo. No está mal traducir así, enfermedad mía es esta, ¿no es cierto? Y traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, fue las dos traducciones que yo leí allí, ¿sí? Hay un estado de dolor, de angustia, de ansiedad, de aflicción, y que se llama enfermedad, ese estado emocional. En mi debilidad, ¿no es cierto?, voy a traer a la memoria el poder de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Adonai. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. ¿Sí? Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es tan grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Miren, cuando uno lee el Salmo, y yo lo leí el otro día, uno tiene que experimentar algo que es maravilloso, porque en medio de una angustia, porque este hombre sí lo podía hacer como historia o retrospectivamente, pero supongamos que estaba sufriendo también en ese momento, ¿sí? En un momento de angustia, de desolación. Acuérdense que el pueblo de Israel había sido afligido por distintos imperios, y esto se está refiriendo a esto, y el salmo anterior también. En un momento de eso se toma el tiempo, ¿sí?, para recordar la historia de Israel. Tremendo. Yo no sé si nosotros esto no lo hacemos, miren, nosotros no recordamos las proezas, la diestra y el poder de Dios sobre el pueblo de Israel y cuando estamos bien. Porque cuando de repente usted en su casa o yo, ¿no es cierto?, cuando estamos orando, ¿no es cierto?, recordamos las maravillas que hizo el Señor. Está bien, las maravillas bíblicas y las maravillas nuestras, ¿no es cierto?, las podemos unir, pero no lo hacemos habitualmente. ¿Sabes por qué digo esto? Porque no lo vamos a ver ahora, que sí lo tenían pensado, cuando Esteban fue apedreado y muerto, ¿sí? Cuando Esteban fue apedreado y muerto, en su defensa se cuenta la historia de Israel. Pero a mí cuando me están tirando piedras y me quieren masacrar, no voy a tener mucha fuerza para analizar toda la historia de Israel y decírsela al que me quiere matar. ¿De acuerdo? En medio de la angustia que tenía Esteban, del dolor, decía, vamos a poner un caso, lo mismo pasa aquí, ¿me están siguiendo? Cuando nosotros podemos tener la angustia que tenía Esteban, ¿sí? Acuérdense que Esteban con el apedreamiento es un problema entre judíos. No es gentiles contra judíos, es un problema entre judíos que también ocurrió y uno lo puede ver en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Tanaj usted lo puede ver. Por ejemplo, Jeremías, el profeta de Israel, ¿no es cierto?, burlado, escarnecido, tirado en el pozo y un montón de cosas, y sacado por un gentil, ¿no es cierto?, de ahí del pozo, y un grupo de israelitas lo querían matar y que desapareciera el profeta Jeremías, y hacía un montón.
¿de acuerdo? Así que es un problema nada más que entre judíos. Y el problema de Esteban es un problema entre judíos. Judíos que no creían en Yeshua y Esteban que sí creía. Y no es el primer caso, después también pasó posteriormente otro tipo, y anteriormente también otro tipo de problemas entre judíos. Entonces, en medio de la aflicción que tenía Esteban, ¿no es cierto? Nosotros vemos nebulosas, nubes, ¿no es cierto? Vemos todo oscuro, ¿sí? ¿Vio lo que dice Esteban cuando estaba en ese ataque? Dice, veo los cielos abiertos. Nosotros, si estamos en el caso de Esteban, ¿no es cierto? Vemos todo oscuro. Él, en medio de la aflicción, contando la historia de Israel, dice, ve los cielos abiertos. Este hombre también. Yo sé que muchas veces, yo tengo comentarios, o sea, yo no me gustan algunos comentarios que hay de varios, incluso tampoco me gustan muchas prédicas ni nada, no me gustan. Se hacen con buen ánimo, ¿no es cierto? Y con buena disposición, muchas cosas. Se escriben a veces libros con buena disposición, pero no se atienen a la verdad ni a la precisión de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esta es una persona que está sufriendo, que está contando experiencia nacional y experiencia personal, ¿sí? Y en medio de esa angustia ve los cielos abiertos y ve, ¿no es cierto?, el poder de Dios obrando en el pueblo de Israel. Y dice, tú condujiste al pueblo, ¿se acuerdan ustedes? Por mano de Moisés y Aarón. Es decir, hubo salvación para Israel, hay salvación. Antiguamente, conociendo tu historia y tu poder, también hay salvación para Israel ahora y hay salvación para mí. Pero, ahora por eso les quería mostrar algo. ¿Me está siguiendo? Es algo que maravilla. Él utiliza varias cosas aquí, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el verso 3, ¿no es cierto? Me acordaba, ¿sí? Me quejaba hablaba, oraba, meditaba. Verso 5, consideraba. Verso 6, me acordaba. Y luego a partir del verso 10 dice, traeré a la memoria, me acordaré de tus obras. Verso 12, meditaré en tus obras, hablaré de tus hechos. Es decir, cuando uno lo analiza desde un punto de vista, es decir, ¿cómo puede ser que una persona pueda tener tanta angustia, tanto dolor, casi desesperación, y decir, ¿cómo Dios no obra? ¿Sí? Pero la persona esta que está en estado de angustia tan grande, que muchas veces lo podemos ser cada uno de nosotros, tenía el poder para acordarse, meditar, recordar, poner por obra, ¿me entiende? Poner por obra es una maravilla. Y aquí aparece algo, ¿no es cierto?, que es esto. Es bien interesante. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Les voy a mostrar algo para que vean. Si bien aparece en distintos lugares, tiene su terrible y tremenda importancia, ¿no? Esta palabra Sela, ¿no es cierto? Yo sé que muchos pueden saber, otros no tanto. Aparece, usted sabe, 74 veces. Aparece 71 veces en los Salmos, mire qué interesante, y 3 veces en Habacuc, en el capítulo 3 siempre. Habacuc 3:3, 3:9 y 3:13. Solo cuando aparece la palabra Sela, ¿no es cierto? Usted sabe, la palabra Sela siempre aparece. Bueno, no tengo todos anotados aquí los casos, pero si alguno me voy a acordar todo de memoria, ¿no? La palabra Sela siempre aparece al final de un verso, siempre. Hay excepción, hay una excepción. Pero a veces aparece solamente al final del Salmo, que es en el Salmo 3, 24 y 36. Son los 3 salmos que aparecen al final, ¿no? Aparece al final, aunque pueda aparecer en el medio. Pero en el Salmo 3, en el Salmo 24 y en el Salmo 36 está al final del Salmo. Okay.
Solamente hay 2 veces que aparece en medio del Salmo, que es en el Salmo 55:19 y 57:3. Siempre aparece atrás de al final del verso, correcto. Pero en el Salmo 3, 24 y 36 aparece en el final. En el Salmo 55:19 aparece en el medio del verso. Y en el Salmo 57:3 también. Déjeme ver ahora. Busque esto por curiosidad, pero le quiero mostrar algo. Pero es bien interesante. Es bien interesante. Entonces recordamos, son 74 veces, ¿sí? 71 veces aparece en el Salmo, en los Salmos. 3 veces aparece en Habacuc, solamente en el capítulo 3. Siempre aparece al final de un verso, pero en 3 salmos aparece al final del salmo directamente. En 2 versos aparece en la mitad del verso, cosa que no lo puede ver en español porque no está bien. Por ejemplo, en esta Biblia que yo tengo aquí, en el Salmo 55:19, búsquelo usted, a ver si lo tiene. En el Salmo 55:19 dice así: Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, Sela, ¿no es cierto? ¿Tiene usted así? Sí. Bueno, ese Sela que tenemos ahí en español, al final del verso, no está así en la Biblia hebrea. Les voy a decir cómo. Para que usted vea cómo a veces uno tiene que, y en esto como en otras cosas pasa. Dice, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad. Sela, ahí aparece el Sela en hebreo. Por cuanto no cambian ni temen a Dios. Pero yo tengo el Sela al final del versículo. Pero en este verso, como en el anterior que les dije, en el capítulo del 57:3, aparecen en el medio del verso. ¿Están siguiendo? Bien. Eso por un lado, para que usted vea. Hay otras cosas de Sela, pero bueno. Pero de todas maneras le digo algo. Usted sabe que cuando usted busca la palabra Sela, existen, digamos, controversias de qué es lo que significa y por qué aparece solamente en Salmos y en Habacuc, por qué aparece en determinados lugares y no aparece en otros. Bueno, la palabra Sela, ¿sí?, se utiliza en el hebreo antiguo como un signo musical, ¿de acuerdo? Como signo musical de la liturgia. Acuérdense, bueno, usted lo sabe, la palabra liturgia, ¿sí?, ¿sabe lo que significa? Es servicio público. Liturgos en griego significa servicio público. No necesariamente era un servicio religioso. La palabra no significa solamente algo religioso, sino que era algo público. Liturgos, un servicio público. Y de liturgos viene liturgia, que es un servicio público, una palabra que en el judaísmo se utiliza también normalmente. Entonces, la palabra Sela se utiliza bíblicamente y también, de acuerdo, como está aquí también, como en la liturgia musical, como una pausa, ¿no es cierto? Bien. Que vendría a ser como si fuera que se dijese, como si se dijera así. A ver. Bueno, en la música se utilizan pausas. Si usted alguna vez leyó partituras de música, ¿no es cierto?, de las tradicionales, partitura musical, usted va a ver un montón de pausas, ¿no es cierto? Distintos tipos de pausas, silencios y pausas. Si ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio, ¿no es cierto?, el pentagrama y las notitas y todo, va a ver que hay distintos, no sé, bueno, los silencios aparte, pero hay distintos símbolos, ¿no es cierto? Que por ejemplo usted está leyendo y va a ver esto, por ejemplo en música, tiene el pentagrama y después de repente le aparece una cosita así, ¿no? Eso se llama calderón, ¿sí? Y calderón significa que uno se detiene ahí, ¿no es cierto? Viene tocando papá y se queda, ¿no es cierto? Y hay otros símbolos que significan notas deseadas, como usted viene tocando, ¿no? Y a veces se utiliza un circulito. Usted viene tocando y sabe que de ahí viene pam, pam.
cierto? O sea, pam, pam. Pero esa nota última tiene que ser deseada. Por eso algunos nació para aplaudir y otros para ser aplaudido. El que lo logra, y el que no lo logra. Entonces usted hace, en vez de hacer pam, pam, hace pam, y la gente está esperando este pam, ¿no es cierto? Porque la gente viene pam, pam. Entonces usted hace pam, pam. Hizo la gente la esperó y usted le hizo desear la nota, ¿me entiende? Son las pausas que se utilizan. En ese calderón también, a veces usted tiene ese calderón, usted sabe que tiene que venir tocando chan, chan. Y la gente tiene que, y usted prepara a la gente para que sepa que ahí va a esperar y va a seguir. Entonces abajo le pone, por ejemplo, ad libitum a piacere, como usted lo sienta, ¿no? ¿Me entiende? De eso hay millones de cositas en la música que es algo maravilloso, ¿me entiende? Y entonces, pero eso también está aquí, porque esto era música también, ¿de acuerdo? Entonces, el sela, ¿no es una pausa que es como si fuera, por ejemplo, hablando de la parte musical, como si fuera que le están diciendo el compositor, le dice, bueno, usted tiene que llevar a la gente aquí, ta, 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 sela, ¿no es cierto? Deténgase y escuche. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Bien. La palabra sela se utiliza, y se utilizaba en la liturgia, como aquí. Nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros venimos leyendo y ni siquiera a veces lo leemos. No sé, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Sí? Bueno, se utiliza, por ejemplo, muchas veces se utiliza como sinónimo de amén. Aparece en la midá, ¿vieron? La midá es una oración hebrea. Amidá significa de pie, por eso se hace de pie, el que no puede no se podrá parar, pero se utiliza para, es una oración bien larga, es un conjunto de oraciones, ¿no es cierto?, que se hacen de pie. Ok. En la midá se utiliza la palabra sela, pero en la midá la palabra sela significa para siempre. Bien. Bueno, si bien no hay mucha diferencia, hay un verbo en hebreo que es este. ¿Qué es lo que nos interesa? Sí, hay muchas cosas, pues usted ve estas palabritas y tantas otras cosas, pero hay muchas cosas en hebreo. La palabra sala significa, en hebreo significa pesar, ¿sí? Pesar, algo que se pesa, ¿sí? Entonces, dice, bueno, se puede pesar, no sé, desde comida se puede pesar dinero, ¿no es cierto? Cualquier cosa que pueda ser pesada en algo, ¿no es cierto? Algo que pueda ser sostenido en una balanza, por ejemplo. Se usa para esto. Ahora, es muy interesante. La palabra sela es digamos, se utiliza como interludio musical, como una pausa, como deténgase y escuche. Por ejemplo, ¿vieron cuando decimos escuchar música? Vamos a escuchar música. Y uno cuando escucha música supuestamente escucha sonidos, ¿sí? Pero la música o las melodías están encerradas entre los sonidos y los silencios. Porque los silencios, las pausas y los silencios son parte de la música. Por ejemplo, la música, no sé, cuando enseñan en el colegio, dice, bueno, la música es el arte de combinar sonidos. Esa es una expresión, una definición primaria, buena, correcta, pero una definición primaria para saber lo que es una música. La música, ¿no es cierto?, es el arte, ¿no es cierto?, la capacidad de combinar sonidos, ¿sí? Ahora, si uno suma un poquito más el sentido de la definición, porque siempre hay que sumar, eso es lo primero que se le enseña a alguien, pero después uno tiene que crecer. Entonces, la música es el arte de combinar sonidos y silencios.
Porque el sonido se escucha, ¿no? Pero el silencio también se escucha. Uno tiene que escuchar silencio, el silencio se escucha. ¿O no tenés acuerdo el salmo que leímos la vez pasada, ¿no es cierto? Por toda la tierra salió su voz, no hay sonido ni palabra. Pero como salió la voz, no hay sonido ni palabra. Sale la voz de Dios, pero solamente la escucha, ¿no es cierto? El que sabe escuchar el sonido de Dios, aunque la otra persona no lo sepa escuchar. Entonces no hay sonido ni palabras, pero uno ve lo inconmensurable de la grandeza de la creación de Dios, y eso, el sol, el cielo, las estrellas, el mundo, la creación, eso habla. No hay sonido. Por toda la tierra sale la voz, y ahí está la voz de Dios. No hay sonido ni palabras, pero hay sonidos y palabras para el que lo sabe escuchar. ¿Me estás siguiendo? Entonces, dice, la música es el arte de combinar los sonidos y el silencio. Los silencios. Y el silencio se escucha. Y entonces aquí la palabra sela, esta palabra sela que en algunos casos se utiliza, en muchos casos o en varios casos es como sinónimo de amén, ¿no es cierto? En otros no, pero es como sinónimo de amén. En la Navidad es como se traduce como para siempre, en otro deténgase y escuche, pausa. En ese sentido, si uno ahonda el significado, significa lo que le voy a decir ahora, como supuestamente, ¿sí? Viene de esta palabra sala, que significa todo aquello que puede ser pesado, ponderado en una balanza y sostenido, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es que cuando usted lee los salmos, o cualquier pasaje, usted dice, ¿por qué lo pusieron ahí en otro lado? Bueno, ella ya no se lo puede decir. Ya háblelo con todos los que escribieron la Biblia en su momento, o consúltenselo a Dios en algún momento, ¿no? Pero aparece en determinados lados por alguna razón 74 veces, ¿sí? Y entonces usted viene leyendo y ahí aparece un sela, como diciendo, no solamente deténgase y escuche, ¿no es cierto? Acuérdese de sala, es decir, deténgase y escuche. Esto que usted acaba de leer, sela, ¿no? Esto tiene que ser pesado, esto tiene que ser ponderado, esto tiene que ser meditado, como diciendo, deténgase y escuche, ¿sí? Lo que acaba de leer, usted lo tiene que meditar, lo tiene que pesar, lo tiene que evaluar. ¿Me está siguiendo? Todo esto que le estoy diciendo es todo lo que usted va a encontrar muchas veces en libros rabínicos. A veces podemos llegar a eso y otras veces no llegamos a estudiar eso. Pero usted viene leyendo el Salmo, ¿sí? Y dice, bueno, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, porque esto va creciendo. Ha olvidado, usted ve la música, por ejemplo, voy a que alguna música, bueno, a ver, vio por ejemplo, voy a nombrar alguna que seguramente alguna escucharon, el bolero de Ravel, ¿no? ¿Vio cómo empieza el bolero de Ravel? Y a medida que va transcurriendo, va creciendo, no solamente en velocidad en algún caso, sino que va creciendo en la magnitud y la amplificación del sonido, y de repente empiezan determinados instrumentos, no de repente, empiezan determinados instrumentos, porque así es como tantas obras de arte, ¿no? De la música. Y entonces usted escucha y de repente se agrega otro, ¿no? Pero de repente cuando empieza con un determinado instrumento que tiene una determinada sonoridad. Y de repente le aparece un oboe que va haciendo, el oboe es como si es un sonido tipo pato. Cuando usted escucha un sonido tipo patito, son los oboes, ¿no? Y de repente, sin que usted se dé cuenta, empezó, ¿no es cierto?, un bajo, un chelo haciendo. ¿No? Y entonces va creando todo y va increciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces usted, de repente, usted está escuchando así, ¿no es cierto? Y de repente, digo porque está todo estudiado. Yo me acuerdo cuando quería seguir la carrera de psicología, pero está por el camino. Entonces, bueno, y nos mostraban los profesores, ¿no? Usted está así, ¿no? Y de repente, el compositor quiere que usted en un momento escuche así. Pero en otro momento quiere que tenga otra experiencia. Y usted va a ver que es cierto, usted va escuchando ciertas músicas y de repente están así la gente. Ya se paró la espalda del respaldo porque... Y usted lo ve de 200 personas y 180 que ya hicieron eso. Porque hasta se estudia eso. Lo tienen, ¿no es cierto? Eso crea la música porque son maestros de las composiciones los que hacen eso, ¿sí? Bueno, entonces estos son maestros para eso.
Lo que pasa es que la gente cuando va a escuchar un concierto, ¿no es cierto?, va con esa expectativa. A veces cuando nosotros leemos la Biblia no tenemos esa misma expectativa de sorprendernos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿me está siguiendo? Y entonces usted va leyendo aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, me quejaba y desmayaba mi espíritu, Sela, ¿no es cierto? Sela, y o meditaba, porque también, o oraba, o suplicaba y desmayaba mi espíritu, ¿no es cierto? Pausa, deténgase. Como diciendo, muchas personas dicen, no, a mí no me pasa, no, deténgase, porque a lo mejor le puede pasar. Y fíjese lo que le estaba pasando a este desventurado o a esta persona angustiada. Deténgase, escuche, péselo, medítelo. ¿Me está siguiendo? Bueno, entonces aquí también, por ejemplo, viene un increscendo como eso que les decía yo, ¿no es cierto?, en la música. Ha cesado su misericordia, para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Y esto sigue, ha olvidado Dios el tener misericordia. Dios, como dice, ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado su promesa, ha olvidado el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Y ahí viene un Sela, deténgase y escuche, ¿no es cierto? Por eso inmediatamente dice, en mi debilidad, dice, traerá a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Esta persona va en un increscendo de buscar de Dios. Señor, no puede ser que tu misericordia haya cesado, no puede ser que te olvides de tener tu misericordia, no puede ser que estés, dice, encerrando tu misericordia y que tus manos con ira. Entonces, en un momento determinado, ¿sí?, una persona, si está pensando eso, puede caer en una desesperación tal y una decepción absoluta. Pero entonces el salmista le dice, deténgase, medite, escuche, pese, ¿no es cierto?, toda esta situación. Y entonces, en ese momento dice, en mi debilidad, ahora voy a traer, ¿no es cierto?, a la memoria la diestra, que se puede traducir como poder o fuerza, ¿no es cierto?, porque la diestra es el poder y la fuerza. Y de hecho que la palabra diestra se puede traducir en hebreo como poder y fuerza, ¿no es cierto?, del Altísimo. ¿Me está siguiendo? Entonces, estábamos hablando del alma que está restaurada. El alma restaurada, ¿no es cierto?, tiene que aprender a saber esperar en Dios. El alma restaurada tiene que aprender a ser consolada. Por eso en el Salmo, verso 2, ¿sí?, dice, estaba en angustia y alzaba las manos de día y de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. Mire, muchas personas van a decir, de hecho que muchas personas lo dicen, yo sé que hay libros de esto y vuelvo a decir, mire, tengo muchísimos hebreos como no hebreos, comentarios de Salmo. De los hebreos sí, de los que no son hebreos muchas veces, yo no soy teólogo, ¿no?, pero sí diciendo con las interpretaciones o las aplicaciones que se hacen de muchas personas no judías que han escrito sobre los salmos, ¿no?, de alguna manera deslizando una crítica sobre la experiencia de estos como si fueran que eran personas que estaban desilusionadas, desesperanzadas, ¿no? Pero son personas que me están mostrando y abriendo su corazón, que pasaron todo eso y pudieron salir adelante. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que uno tiene que ver. Y entonces, esta persona estaba tan mal que hasta rehusaba, ¿no es cierto?, en su corazón recibir el consuelo, aquello que es lo que lo conforta, aquello que es lo que lo satisface, porque de Naham es eso, aquello que va a satisfacerme, que me va a consolar, que va a fortalecer y confortar. Todas esas expresiones tiene la palabra Naham, ¿de acuerdo? Que si hay una persona que no está recibiendo esto, entonces el alma restaurada tiene que estar preparada, restaurada, para saber recibir la satisfacción, el consuelo, pero satisfacción, consuelo y confort después de algún estado de angustia y de aflicción. Yo sé que usted puede decir, bueno, yo lo consigo, alguno lo consigue de otra manera, sea como cada uno lo quiera hacer, pero lo que está diciendo aquí la palabra, que las personas en el estado máximo de angustia reciben el consuelo, el confort, la satisfacción del Dios Altísimo. Y cuando están en ese estado, dice el salmista, deténgase, escuche, ¿no es cierto? Tratemos de frenar, ¿no es cierto?, un poco esta situación y vamos a meditar.
la grandeza y las obras maravillosas de Dios. Fíjese que el alma estaba tan angustiada que no podía recibir el consuelo, pero sí Dios le capacitó para que pudiese recordar la obra maravillosa de la salvación que hizo sobre el pueblo de Israel. Por eso cuando me está siguiendo, cuando uno lee los salmos, uno verdaderamente se maravilla. Bien, les voy a mostrar me siguieron hasta aquí, ¿no? En el Salmo 116 es una maravilla el Salmo 116, ¿verdad? Es una maravilla. Bueno, como todo. Ay, el verso es... Voy a leer el verso y luego analizamos un poco el Salmo para que veamos. En el Salmo 116, verso 7, dice así: vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Adonai te ha hecho bien. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Adonai te ha hecho bien. Acá otra vez la palabra alma es nefesh, ¿no es cierto? La que veníamos viendo, ¿sí? A tu reposo. Reposo es como la otra, najá, pero acá es menujá, ¿no es cierto? Que es reposo. Vuelve, alma mía, a tu descanso. Vuelve, alma mía, a tu tranquilidad, reposo, descanso, tranquilidad. Porque Adonai te ha hecho bien. Acuérdense, dice, el Señor restaura mi alma. Cuando el Señor restaura mi alma y dice la palabra del Señor, la Torá, restaura mi alma, ¿no es cierto? Conforta mi alma o revive mi alma. El alma tiene que ser restaurada para saber esperar en el Señor, tiene que ser restaurada para aprender a ser confortada y consolada, ¿no es cierto? Y aquí dice, vuelve, alma mía, a tu reposo, ¿sí? El alma tiene que volver al reposo de Dios, tiene que volver, es decir, si está restaurada tiene que estar, voy a usar otra vez esa palabra, programada para volver al reposo de Dios. Si la persona dice, vuelve, alma mía, a tu menujá, a tu reposo, a tu tranquilidad, a tu sosiego, porque el Señor te ha hecho bien, quiere decir que el alma en un momento en la vida de la persona no estaba con tranquilidad, no estaba en sosiego, no estaba en reposo. Bien. Pero les voy a mostrar algo de esta persona, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Dígame si alguna vez nos pasó, ¿no es cierto? Y de decirle, Señor, vuelve mi alma a tu reposo, a tu shalom. En este caso es menujá. Bueno, podría haber sido shalom, que también aparece en otro caso. A la paz. ¿Sí? Porque el Señor te ha hecho bien. Pero yo les voy a mostrar algo. Dice... Amo, ¿por qué digo esto? Estoy pensando porque también aquí la traducción, bueno, amo a Adonai, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por lo tanto, le invocaré en todos mis días. De hecho, le digo algo, la palabra Adonai aparece 15 veces aquí. Acuérdense que el número 15, que ya lo vimos varias veces, sobre todo los miércoles, alguna vez en Shabbat, el número 15 representa un número de salvación, un número de sanidad, un número de restauración. En la Biblia siempre los números 15 están representando eso, ¿sí? Es decir, la palabra Adonai aparece 15 veces, aunque también aparece en el final donde dice aleluya, ¿no? Que es alabado sea Adonai. Pero la palabra completa, el tetragrama, aparece 15 veces. Bien. Ya eso me está indicando, ¿no es cierto?, que está la salvación de Dios aún en medio de esa angustia. Me está siguiendo, ¿no?, de esa angustia. 15 veces Adonai, aunque está aleluya al final, ¿ok? Bien. Dice, por lo tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, ¿sí? Ataduras de muerte.
la palabra Mavet. Muerte es muerte, Mavet. Podría ser un sentido espiritual también. Me encontraron las angustias del Sheol, ¿sí? Sheol, aquí es lo que vimos antes. En realidad el Sheol, o el Seol, es la morada de los muertos. Bien. Que es... Déjenme buscarlo, voy a leer ahora. ¿Cuál era Job 14, no es cierto? Lo voy a leer para que lo vean. Verso 12. Bueno, es interesante. Acá estaba el verso 7. Estaba bien. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y su renuevo no faltará. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Dice, hasta esto tiene la expectativa de renovarse, de algo que parece muerto, reverdece y renace. Dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? ¿No? En ese lugar, ¿no es cierto? Que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Uno lo critica, o podemos criticarlo mal, ¿no? Podemos estudiarlo, analizarlo, meditar, comparar, ¿no es cierto? Pero era algo maravilloso, ¿no es cierto? Que en medio de la aflicción, no se olvide que estaba sentado no en cenizas y en estiércol, y estaba con llagas, pústulas, perdiendo todo, ¿no es cierto? Prestigio, dignidad y todo eso, y sin embargo, yo sé que aún estando escondido en el Seol me vas a venir. ¡Qué bárbaro! ¿No? Y voy a esperar. Una cosa tremenda. Nosotros, o usted y yo, porque a mí me ha pasado también, en medio, ¿no es cierto?, de situaciones difíciles, que a lo mejor son difíciles para nosotros, pero comparando con esto ni se asemeja ni remotamente por la distancia tan grave que tiene esto y a lo mejor las nuestras, que no son tan con tanto como esta, ¿no es cierto? Ya nos entramos a desesperar y, ¿no es cierto?, ya ni queremos leer la Biblia y esta gente tiene esta capacidad. Volviendo, me está siguiendo, eso es lo que le decía. Aquí está. Dice, me encontraron las angustias del Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos, ¿no es cierto? Entonces, esas angustias de ese lugar de muerte lo estaban encontrando. Hay ligaduras y ataduras de muerte, de aflicción, de dolor. Angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Adonai diciendo, Adonai libra ahora mi alma. Clemente es Adonai y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Adonai guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, ¿no es cierto?, alma mía, a tu menujá, a tu reposo, a tu sosiego, a tu tranquilidad, porque Adonai te ha hecho bien. Escúcheme, esta persona está sintiendo una atadura y ligaduras de muerte. Tiene una sensación. Mira, ¿ustedes escucharon alguna vez? Por lo menos coloquialmente se dice, a veces sin pensarlo mucho porque la persona es coloquial y a veces ni se siente, pero es coloquial. ¿No es cierto? ¿Vieron cuando hay una situación difícil? Dice, esto es, algunas personas dicen, sí, qué terrible, esto es lo más parecido al infierno. ¿Vieron que la persona dice así muchas veces? Que es coloquial, porque si verdaderamente estuviese pasando algo grave, la persona no lo dice de esa manera, casi es coloquial en forma hasta de chiste, parece que la gente lo dice, ¿no es cierto?
Pero cuando alguien está sufriendo no lo va a decir de esa manera. Bueno, la persona estaba sufriendo unas ligaduras de muerte, acechanza, como presintiendo, sintiendo, imaginándose cómo puede ser la angustia que puede haber en el Seol, ¿no es cierto? Es como que lo que está sintiendo en su vida. Y en ese momento él está hablando de que va a invocar el nombre del Señor. Y entonces dice, vuelve alma mía, tu reposo porque Adonai te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mi pie de resbalar. Es decir, tú has librado mi alma de la muerte, has librado mis ojos de las lágrimas, has librado mis pies de resbalar. Andaré delante de Adonai en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Dice, a mí esto me llamó la atención y lo medité muchas veces. Y voy a decir por qué. Después voy a mostrar algo del principio. Que dice, ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Ahora pagaré mis votos a Adonai delante de todo el pueblo. Estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. Cuando uno lee esto, es como que no le encuentra, y lo voy a leer de nuevo, porque dice, a partir de aquí, después de haber sido liberado, ¿no? ¿Qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Le digo que yo pensé, y yo de esto lo hablé con ustedes, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Esto de la copa de la salvación, yo lo hablé con detenimiento y con lujo de detalle, las distintas copas que aparecen en la Biblia y en Pesaj. En realidad aquí no dice copa de la salvación, dice Kol Yeshuot, copa de las salvaciones. Dice en plural, copa de las salvaciones, pero no dice copa de la salvación. Dice, tomaré la copa de las salvaciones e invocaré el nombre de Adonai. Ahora pagaré mis votos. ¿Pero cómo? ¿Qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios? Voy a tomar la copa de la salvación y voy a invocar el nombre de Adonai. Ahora voy a pagar mis votos delante de todo el pueblo y estimar a los ojos de Adonai en la muerte de los santos, ¿no? Bueno, pareciera que no le encontramos la vuelta, ¿no? Pero yo lo he buscado, yo voy a decir cuál es mi interpretación. No la interpretación de algunos comentarios que yo he tenido, pero por lo menos la interpretación de lo que yo creo que es. Pero déjeme leer. Adonai, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Adonai. Adonai pagaré ahora mis votos delante de todo el pueblo, los atrios de la casa de Adonai. En medio de ti, oh Jerusalén, alabado, aleluya, alabado sea el Señor. Voy a detenerme, quiero buscar una cosa. El Salmo 116. 108, 12, 15, 16. Bueno, yo tengo aquí, amo a Adonai, lo cual no está mal, pues ha oído mis voz y mis súplicas. En realidad dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Si uno lo lee rápidamente y no medita, parece que yo amo al Señor porque me escucha, porque escuchó mi súplica, ¿no es cierto? Y después porque le salva. De hecho que también sería correcto. Si Dios hace algo por mí y yo no lo tenía en cuenta, más bien que lo voy a amar en primera instancia porque ha hecho algo por mí y porque después voy a ser consecuente con ese sentimiento que yo tengo. Lo cual no sería malo decir, amo a Adonai, pues ha oído mi voz y mi súplica. De hecho, que uno bíblicamente usted va a encontrar, ¿no? Aún en la ira que Dios pueda tener, ¿no es cierto? Uno lo tiene que amar, uno ama. Entonces, muchas veces pareciera que cuando uno lee ciertos pasajes bíblicos, parece que, bueno, que porque
por lo menos se ha transmitido mucho eso. Parece que la gente tiene que decirse que el Señor le va a prosperar en esto, en aquello y en lo otro, entonces a partir de eso, ¿no es cierto? Supongamos que usted no tiene casa, no tiene carro, no viajó en un yate, ni en un crucero, ni viaja en avión por todo el mundo, ni grandes veraneos, ni los relojes más caros, que es lo que más o menos a veces se predica que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, para demostrar que uno tiene Dios, que tiene que tener hacienda y que tiene que ser gerente de empresa, que tiene que ser empresario, ¿no? Más o menos a veces lo que en muchos casos se expresa. Entonces, a partir de ahí, claro, usted no tiene nada y usted a lo mejor está alejado de Dios y de repente tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, de que aparezcan 5 millones de dólares en su cuenta bancaria, más bien que lo vea mal. ¿Me entienden? Porque eso es más o menos lo que a veces se busca para ilusionar a la gente o alentar a la gente. De hecho, que Dios pueda hacer lo que más o menos lo que Él quiere hacer y lo que esté dispuesto a dar, ¿no es cierto? Pero a veces se busca como una contraprestación, ¿está siguiendo? Porque Él me da, ¿no es cierto?, entonces yo le amo. Entonces a veces cuando uno lee este pasaje, uno puede decir, bueno, de entrada, amo a Adonai, pues ha habido mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. De hecho que hay una cosa interesante, dice, bueno, le invocaré, invocaré es el verbo cará, que significa clamaré a Él, ¿no es cierto? Gritaré a Él, lo llamaré. Es una forma de traducir. Invocar está bien traducido también, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice así. Acá dice, amo a Adonai, pues ha oído mi voz y mi súplica. Bueno, acá dice, Ahabtiki Ishma, dice, amo, ¿no es cierto?, porque escuchó a Adonai, dice, amo a Adonai porque escuchó mi súplica, pero acá dice, amo porque escuchó a Adonai. ¿De acuerdo? Bien. La idea no es, la palabra amar, la palabra habti no se interpreta, ahabá, que es amor, pero la palabra ahab, ¿no es cierto?, se puede traducir de muchas maneras, se puede traducir hasta como desear, ¿no es cierto? Bien. Yo voy a decir cómo se puede traducir esto para que podamos entenderlo, ¿sí? También es complacer, dice, bueno, ahabtiki ishma Adonai el colí, ¿no es cierto? Bueno, dice, me complace, ahabti, me complace, yo lo puedo traducir, me complace, amo, ¿no es cierto? Bueno, que el Eterno escuche mi voz y mi súplica. ¿Se da cuenta qué diferencia? Amo a Adonai, pues ha oído mi voz y mi súplica, está bien si usted va a entender que no es una contraprestación. Es decir, bueno, porque Él me escuchó, entonces yo lo amo. ¿Sí? Ese es un concepto que uno tiene que meditar mucho del concepto hebreo. Porque si, claro, si a usted le da, más bien que usted por lo menos, aunque no ame en el sentido del amor, usted va a estar agradecido, ¿me está siguiendo? Entonces, la palabra ahab es amor, amar, el verbo ahab. Pero también se puede traducir como anhelar, como desear o como complacer. Entonces, uno tiene que entenderlo para no sacar falsas expectativas y apreciaciones. Por supuesto, cuando se traduce una Biblia, los traductores bíblicos, sea quien fuese que va a traducir, tienen que conocer mucho del hebreo, mucho del contexto y de lo que está refiriéndose allí para poder llegar a la persona, para que no lo malinterprete. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice, me complace que el Eterno escuche mi voz y mi súplica, porque inclinó su oído hacia mí. ¿Se da cuenta la diferencia? Me complace que el Señor. Porque allí, si yo quiero traducir entonces amor, entonces sí, pero también sería la traducción amo porque ha escuchado el Señor. Ahora, no le amo a Él, ¿no es cierto?, porque después me dio esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Sino que me complace que el Señor incline su oído a mí y
a mi súplica, ¿me está siguiendo? Y entonces, en ese sentido, hay una cosa interesante que viene aquí, ¿no? Dice, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto le invocaré todos mis días. Ahora, ¿vio que dice todos mis días? Todos mis días no es todos los días, es todos los días. Pero todos mis días está significando en el día que las cosas me estén yendo bien o el día que me estén yendo las cosas mal. Todos mis días, en cualquier momento, circunstancia de mi vida, ¿sí?, voy a clamar, invocar. Invocar aparece 4 veces y en lugares precisos aquí. Aparece en el verso 2, en el verso 4, en el verso 13 y en el verso 17. En lugares bien precisos. Y entonces, dice, me complace que el Señor me haya escuchado. Y también lo amo, porque el tema es esto. Cuando uno va a traducir cualquier idioma, ¿sí?, uno tiene que, por ejemplo, yo quiero traducir del inglés. ¿Sí? Bien. Entonces yo digo, bueno, entonces, chair, silla. Entonces digo, yo veo en inglés, chair pongo silla, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo estoy traduciendo una obra poética o una obra filosófica y ahí chair es silla, pero te está refiriendo a otra cosa? Porque es un símbolo, ¿me está siguiendo? Ese es el tema. Cuando uno va a traducir, por ejemplo, si usted tiene que traducir, por ejemplo, en español tenemos expresiones muy de nuestra cultura latina. Entonces de repente veo cuando alguien quiere, incluso en ciertos ámbitos, quiere expresar algo que es muy grande, dice, ay, esto es un gol de media cancha. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hace para traducir eso al inglés? Un gol de media cancha, yo sé lo que es un gol de media cancha, un gol de media cancha no es tan sencillo, ¿no es cierto? Tiene que ser muy tonto el arquero, el portero. Yo era portero y alguna vez me lo hicieron. En serio, alguna vez me lo hicieron. Toma. Y entonces mis amigos dicen, Turco, eso te lo hacen a ti nada más. Pasan esas cosas que uno ni se imagina, pero pasa. Entonces un gol de media cancha es una cosa muy, muy difícil de hacer, ¿no es cierto? Pero en algunos casos se logra, sobre todo cuando el portero es tonto. Entonces, no te pasa, porque a mí me lo hicieron, yo no podía creer. Bueno, entonces, por ejemplo, me imagino que si usted lo tiene que traducir, lo va a tener que traducir a lo mejor con una expresión como el home run o alguna de esas cosas, ¿no es cierto? O como es en el gol, que también tienen es una expresión para decir cuando hay una jugada que ya entró no sé de qué distancia, hay una expresión en inglés para eso. Entonces la persona que va a traducir dice, bueno, aquí me dijeron, una obra latina, ¿no es cierto?, dice que fue un hecho tan grandioso que pareció un gol de media cancha. Entonces cuando lo van a querer traducir, o lo van a tener que traducir con una expresión, por ejemplo, coloquial, a lo mejor del fútbol americano, o del básquet, o del golf, que no me acuerdo cuál es, ahora se me fue pero sí, yo se lo sabía, ¿me entiende? Una expresión así. En la Biblia, ¿no es cierto?, también cuando se traduce esto como ahapti, ¿no es cierto?, amo, la persona lo va a traducir, y entonces lo traduce y no está mal, pero puede ser que en muchos casos usted y yo digamos, qué bárbaro, este hombre ama a Adonai, pues ha escuchado mi voz y mi súplica, y usted dice, sí, le escuchó, pero después de aquí dice, pero le dio la salvación y esto, aquello, entonces, claro, me da la salvación y lo amo. Y si fuera una contraprestación por la salvación, también es maravilloso, ¿sí? Pero no está tampoco diciendo eso, sino, ¿no es cierto?, que la persona ama, se complace, se deleita, que alguien como Dios ponga su cabeza y su oído, ¿no es cierto?, para escuchar el clamor y la súplica. Por eso dice, voy a invocar su nombre todos mis días. Y a veces nosotros lo hacemos. Porque la palabra escará, si bien la palabra se utiliza para tantas cosas, llamar, clamar, gritar, ¿no es cierto?, cuando habla de una expresión hacia Dios, es clamor. Por ejemplo, usted va a ver muchas veces en la Biblia, para que me entienda, la palabra bendecir. Dios bendíceme, Dios me bendice, el verbo baraj, ¿no es cierto? Y aparte la palabra baraj, que es donde viene berajá, bendición, etc., significa originalmente arrodillarse.
Así que casi Dios se inclina y se arrodilla, porque en definitiva, baraj significa también rodilla y arrodillarse. Y de ahí viene la palabra postrarse y de ahí viene la palabra bendecir. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene la palabra, el verbo baraj, ¿no es cierto? Veo que decimos baruj atah Adonai, bendito, berajá es bendición. Bueno, entonces, usted tiene la palabra baraj. Entonces, usted va a encontrar bendíceme Dios, ¿no es cierto? Pero también usted va a encontrar muchas veces, bendecid al Señor. ¿Cómo yo, ¿no es cierto? ¿Cómo yo lo puedo bendecir al Señor? Lo que pasa es que cuando aparece la palabra bendecir al Señor, nos quedamos medio así, ¿cómo yo lo bendigo? ¿No es cierto? Si usted se fija bien, la palabra, cuando es bendíceme, ¿no es cierto? Es cuando el Señor en su misericordia me gratifica, ¿no es cierto?, con algo que me va a restaurar, fortalecer, no que me dé algo material, sino que me va a dar expectativa y esperanza. Entonces me dice, esta situación es mala, pero ten confianza, Él me bendice, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Pero cuando va de abajo hacia arriba, la palabra berajá, bendición, significa alabar. ¿Cómo yo bendigo cómo bendigo al Señor? Bendecir al Señor. Cuando usted lee los salmos, en realidad, si usted lee los salmos se lo dicen clarito, en un lado o en el otro. Bendecir al Señor significa exalten al Señor, alaben al Señor, adoren al Señor. Cuando va de abajo para arriba es sinónimo de adorar. ¿Me está siguiendo? Cuando viene bendecir de arriba para abajo, es aquello que el Señor me da en confort, en bendición, en consuelo, en fortaleza, en aliento, en sabiduría, en conocimiento. Bendíceme. Y cuando dice, bendecid al Señor, y si usted se fija, cuando bendecid al Señor y exaltemos aún a su nombre, ¿cómo lo bendigo exaltándolo? ¿Cómo lo bendigo adorándolo? ¿Me está siguiendo? Entonces, usted va leyendo, uno lee la Escritura y uno va entendiendo, por eso dice invocaré, entonces ¿cómo voy a invocar? Está bien, yo invoco su nombre, ¿no es cierto? Pero cuando es invocar el nombre del Señor, es clamar. Ese es el clamor, ¿me está siguiendo? Porque dice, bueno, miren, voy a invocar el nombre del Señor. Hoy, Señor, miren, la verdad que tengo muy poco tiempo, pero tengo un compromiso tremendo de un trabajo o de una empresa. Por favor, bendice. Yo no estoy invocando el nombre del Señor. Lo estoy haciendo cómplice de mis debilidades ahí. Lo estoy haciendo cómplice ¿me entiende? De lo que yo quiero. Pero cuando dice invocaré, vuelvo a decir, cuando dice bendíceme, el Señor bendíceme es tal cosa. Cuando vi de abajo hacia arriba, bendecir es adorar. Entonces, si yo le invoco al Señor, cuando dice invocar, no es solamente decir, oye Señor, estoy apuradísimo, estoy por cerrar la puerta, ahora guárdame mi salida, mis entradas. No estoy invocando. No estoy invocando. Cuando es el sentido de invocar, si bien el verbo es cará y se puede utilizar para muchas cosas, cuando digo, bueno, hay que llamar a tal persona, también es cará. Pero cuando se refiere hacia Dios, el invocar de esa manera es clamar. ¿De acuerdo? Entonces esta persona le clama. Y clama, dice, todos los días de mi vida. Y entonces, él clama en medio de la angustia, la horrenda muerte, el Seol, y el dolor que había esta persona invocado, entonces, ha tenido, e entonces invoca el nombre del Señor, ¿no es cierto?, para que le libre su alma de toda esa dolencia. Y en el verso 7 dice, ahora vuelve alma mía a tu menujá, a tu reposo, a tu tranquilidad, porque el Señor te ha hecho bien. Quiere decir que el alma tiene que estar programada, ¿sí? Programada para volver al reposo de Dios. Quiere decir que esta persona no estaba en el reposo del Señor. Entonces tiene que estar programada para volver al reposo del Señor. Pero para volver al reposo del Señor tiene que invocar el nombre del Señor como lo invoca esta persona. Entonces, yo voy terminando, pero me llamó la atención esto, siempre me llama la atención. Si ustedes supiesen todas las cosas que me llaman la atención de la Biblia, se sorprenden. Ni se imaginan, de cada 3 cosas que leo, 3,5 me sorprenden. Sí, en serio, porque es cierto, porque uno las lee de una manera, pero de repente puede ser que no sea lo que uno está pensando. Dice
¿Qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Ahora pagaré mi voto. Yo siempre lo tomé separado y veo que los comentaristas, casi todos los comentaristas no hebreos, lo toman separado. Entonces a mí me llamó la atención, porque lo separamos porque no lo sabemos unir, ¿no? Pero el hebreo dice, ¿qué pagaré? En español también, ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? En realidad, ¿qué le puede pagar? No dice nada. Así le demos la vida, tampoco pensamos. ¿No es cierto? De hecho que pagamos, pero dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré su nombre, el nombre de Adonai. Es decir, uno, ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? La forma de pagar todos los beneficios para conmigo es tomar una copa. Bien. Ahora, tengo que tomar la copa e invocaré el nombre de Adonai. Y una vez que tomo la copa, invoco el nombre de Adonai, ahora pago mis votos delante de todo el pueblo. Y estimado a los ojos de Adonai es la muerte de los santos. Cuando usted o yo leemos los comentarios, estimado a los ojos de Adonai la muerte de los santos, lo analizan aparte de tomar la copa de la salvación e invocar el nombre. Entonces yo tenía que leerlo, estudiarlo, y lo pensé, realmente lo pensé tanto, como que no veía ¿por qué nosotros separamos algo que a lo mejor está unido? Entonces ahí me puse a pensar, créame que a veces pienso. Y entonces dice, bueno, ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Todo lo que ha hecho aquí. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Le voy a mostrar solamente dos cosas. Vio que en Pesaj tomamos varias copas, ¿no es cierto? La copa del juicio, la copa de la santificación, la copa del juicio, la copa de la redención, la copa de la alabanza. Y de hecho que Yeshua toma también en Pesaj. Pero en Mateo 26, voy a tomar del Brit allá, aunque podría tomar del Tanaj, ¿no? Pero voy a tomar de aquí. En Mateo 26, y ahora les digo, ¿me están siguiendo hasta aquí, sí? Bien. Mateo 26. Sí, aquí está. Cuando está en el Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay una copa que el Señor está por tomar, que es la copa de la aflicción. Pero esa copa de la aflicción se convierte en la copa de lo que para él copa de aflicción, ¿no es cierto?, es la copa de la salvación para nosotros. ¿Me está siguiendo? Ahora, cuando el Señor dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Quiere decir que en ese momento, Él dice: pasa de mí esta copa si te es posible, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Es la copa de la aflicción. Pero lo que está representando aquí, que el Señor en ese diálogo, ¿no es cierto?, con el Padre Altísimo, está diciendo, o está experimentando, una negación de su yo. Dice que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Me estás siguiendo? Bien. Ok. En Juan capítulo 18:11, Juan capítulo 18:11, aquí estamos, mire, cuando Pedro desenvainó su espada, ¿no? Dice, Yeshua entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, por un lado está en el Getsemaní, ¿no
¿cierto? Sufriendo angustia de muerte, sabe que hay una copa de aflicción, una tribulación y angustia tremenda que tiene que pasar por el pecado del mundo, y entonces dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero para lograr eso en una tremenda situación es porque hay una negación del yo, ¿me estás diciendo? Bien. En la otra, le está diciendo en el libro de Juan, ¿no es cierto? Pedro, no mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado no la de beber, es decir, tú quieres librarme de algo que sé que tengo que beber porque es la copa del Padre, la copa de la aflicción que me está dando. Ok, bien. Dice, ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa, acá dice salvaciones, pero vamos, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Ahora pagaré mis votos a Adonai delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. Bien, y así como yo creo que es el pasaje. No es como yo creo que dice el pasaje. Ya sabemos que hay una copa de aflicción, que es una situación de aflicción tremenda que se tiene que pasar para que se transforme en algo de salvación. Bien. Dice, ¿con qué voy a pagar mis votos a Adonai? Voy a tomar la copa de la salvación. Ahora, cuando el Señor toma la copa de la aflicción, que se va a convertir en copa de la salvación para nosotros, cuando Él toma la copa de la aflicción, ¿no es cierto?, está representando la negación de su yo. Porque está quitándose, despojándose de toda voluntad propia para que el Señor asuma la voluntad total sobre su vida. ¿Me está siguiendo? Entonces yo lo que digo es aquí, ¿cómo voy a pagar al Señor por los beneficios? ¿Sí? Voy a tomar la copa, ¿sí? Esa copa que es la negación de mi yo. Yo me niego a mí mismo, invoco el nombre del Señor. Cuando el Señor está tomando la copa de la aflicción, ¿no es cierto?, está entregando su vida, ¿no es cierto?, para la muerte por todos. Acá dice, estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. Siempre se toma en otro sentido. ¿Sabes lo que yo creo aquí? No es en un sentido físico, es en un sentido espiritual. Lo que la persona, ¿cómo voy a pagar los votos, ¿no es cierto? ¿Con qué votos voy a pagar lo grande que me ha dado el Señor a mí, ¿no es cierto? Tomando la copa de la salvación, por el otro lado fue la copa de la aflicción, que se vuelve en salvación, pero cuando yo tomo la copa de la salvación del Señor, ¿no es cierto?, ya tengo que anular mi yo, y entonces yo ya tengo que morir. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, sino vive el Señor en mí. ¿Me está siguiendo lo que está diciendo? Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. ¡Qué bárbaro! ¿Saben cuántos años lo tomé en otro sentido? Siempre separa el primer verso que acabo de leer con el último de este pasajecito. ¿Con qué voy a pagar mis votos a la maravilloso del Señor? Voy a tomar la copa. ¿Sí? Y voy a invocar el nombre del Señor y voy a pagar mis votos delante de todo el pueblo. Estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Cuando usted lo lee, usted dice, bueno, ¿cuál es el principio y cuál es el final? Es una cosa maravillosa. La copa de la salvación que yo tomo fue la reversión de la copa de la aflicción que tomó el Señor. Pero cuando yo tomo la copa de la salvación, a partir de ese momento, ya no vivo yo, sino vive el Señor en mí. Y si ya no vivo yo, vive el Señor en mí, ¿no es cierto? Entonces me estoy negando a mí mismo. No es que no tenga libre albedrío ni opinión propia, pero me niego a mí mismo y el Señor es el que ejerce su voluntad en mí. Por eso Yeshua dice, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Y cuando Pedro lo viene a salvar, le dice, Pedro, no hagas tal cosa, porque tú quieres salvarme a mí, pero yo, ¿cómo no voy a tomar la copa que me da el Señor? Tengo que morir a mí mismo. ¿Qué tremendo? ¿Me estás viendo? Es una cosa maravillosa. Y entonces dice, estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. ¿Sabe cuánto tiempo, años, pero décadas, en serio, parece? Siempre lo separé, este verso y lo analicé separado. Me costó años entenderlo unido, años de los años. Y entonces dice, Adonai, fíjese, Adonai ciertamente soy tu siervo.
Ah, pero ciertamente ¿cuándo? Cuando estimado a los ojos la adoración y la muerte de sus actos, cuando yo ya morí, ¿no es cierto? Entonces soy realmente tu siervo. ¿Pero qué? ¿Morí físicamente y soy siervo allá? No, ¿me está siguiendo? Lo leo de nuevo porque siempre, desde que lo aprendí me maravillé. Ya sabemos que este hombre pasó angustias de muerte, invoca el nombre del Señor, dice, vuelve alma mía a tu reposo. Hay que programarla para que vuelva al reposo de Dios. Cuando vuelva a la menujal, al sosiego, aunque no es shalom, a la paz de Dios, ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? ¿Sabe? Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cómo diríamos hoy? Y no lo digo con un afán de crítica en el sentido de que, pero sí lo digo con el afán de entender lo que dice aquí. Hoy le diría, el Señor le dio tal beneficio y tal bendición y tal salvación y la prosperidad, ven y traiga sus ofrendas y sus diezmos. ¿O no se dice así? Sí. ¿Con qué voy a pagar la grandiosidad del Señor? Ahora, entréguele. No, la ofrenda y los diezmos son otra cosa. En realidad, la ofrenda, en algunos casos se pide en la Biblia, pero la gente iba de gratitud a dar. La gente sabía. Usted se piensa que cuando venían de las lejanas latitudes de Israel o de los confines de otras naciones al templo, era porque le mandaron un mensajecito, bueno, acá ya tenemos... No, la gente sabía y sabía que tanto tiempo iba a ofrendar y punto. Pero dice, ¿con qué voy a pagar? Si leemos esto, usted no ha escuchado, ¿con qué va a pagar sus votos? Las cosas, ¿no es cierto? Lo que el Señor ha hecho, ahora con todo lo mejor que ha dado y con lo que fuese, ¿no? Y cuando uno lo analiza, se sorprende. Tomaré la copa de la salvación. ¿Con qué paga sus votos al Señor? Tomando la copa de la salvación. Y la copa de la salvación, que es la reversión de la copa de la aflicción, pero la copa de la aflicción era una negación al yo, porque si no, Yeshua dice, este es tremendo el sacrificio, esto no se puede hacer. Pero voy a tomar esa copa, me niego a mí mismo que se cumpla la voluntad de Dios. Se revierte en copa de salvación. ¿Se acuerdan el pan de pesa? La segunda, no que se parte. Este es el pan de aflicción, ¿sí? Pero cuando que se partió, quedó el pan de aflicción aquí y el pan de aflicción aquí. Como el pan de aflicción aquí, ¿no es cierto? Pero cuando vuelve este pan de aflicción, se vuelve el pan de libertad. ¿Me está siguiendo? Lo mismo con esto de la copa. Y entonces, ya terminamos. Ahora que tomo la copa de la salvación, invoco el nombre del Señor y clamo a Él, pago mis votos delante de todo el pueblo, estimades a los ojos la muerte de sus santos. Señor, yo ya morí a mí mismo. Ahora soy ciertamente, Señor, tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Ahora, ¿has roto mis prisiones? ¿De qué? ¿De que me sacó del Seol? Sí, pero has roto mis prisiones que morí a mí mismo. Mire, alguna vez escuché algo así, cuando una persona está a punto de morir. Hay un sufrimiento más o menos, según lo que adolece la persona, ¿no? Y alguna vez escuché, ¿no es cierto?, así, como que el cuerpo se resiste, ¿no? ¿Cuánto cuesta, ¿no es cierto?, dejar la cáscara aquí? Porque yo lo vi con mi papá, cuando falleció tenía 22 años recién cumplidos, y me acuerdo que yo estaba al lado de él, ¿no es cierto?, y él estaba mal, pero eso sí, como estaba mal, pero ya estaba medio, no inconsciente, no, la verdad que inconsciente no. Y entonces tenía una enfermedad inmunológica. Y entonces, en un momento determinado, ¿no es cierto?, hace días que no se movía prácticamente. Podía comer y todo, pero no se movía. En un momento determinado, mi papá se levantó de la cama, se incorporó con una fuerza que no había tenido ni en 5 meses. Yo estaba en la cama aquí, yo estaba sentado hacia su derecha, ¿no? Yo estaba con mi mamá, pero mi mamá estaba en el patio, se estaba haciendo. Yo estaba con él, entonces mi papá se levanta, ¿no es cierto? Entonces,
Yo lo tomo, pero él también me toma, ¿sí? Pero me agarró por una fuerza terrible, que no había tenido ni en 2 años esa fuerza, porque tuvo 2 años postrado, más o menos, ¿no? Y entonces se volvió a levantar, ¿no? 2 o 3 veces, no recuerdo bien, por supuesto, él estaba desesperado y yo ni hablar. Y entonces yo vi, ¿no es cierto?, esa sensación de que lo tomaba la muerte, ¿no? Pero esa sensación de vida también, ¿no? Hasta que expiró. Y entonces yo me quedaba pensando, porque cómo el ser humano, ¿cierto?, sabe que va a partir, que hay un dolor, porque sabe, hay una cosa física, pero también una cosa espiritual. Y yo lo vi, no es la primera vez que lo veo. Bueno, en ese caso casi era la primera o segunda vez que yo estaba en una situación como esa, porque también con un tío y otro pariente. Pero era tremendo, ¿no? Y ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, cómo, y yo lo tomé como experiencia para mí, no se me olvidó jamás, ¿sí? Y siempre lo tuve presente y digo, algún día me va a pasar algo a mí también, en ese sentido. Cómo cuesta, pero no por él, sino la vida que uno tiene adentro se resiste, ¿no? Por más que uno conoce las cosas de Dios, y mi papá sí las conocía, y clamaba y todo, ¿no es cierto?, se resiste. Si la persona se resiste a dejar este mundo, ¿no es cierto?, para partir, sí se resiste. Y aquí mira lo que dice aquí, por ejemplo: siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Si uno lo toma, como yo el caso que les acabo de contar y algunos que seguramente usted conoce, ¿no es cierto? Y bueno, y cuesta dejar, y el Señor tiene que romper esta prisión para que el alma parta a su presencia y el cuerpo a donde tiene que ir, ¿sí? Y acá dice, tú has roto mis prisiones. Cuando yo leo este último pasaje me maravilla, porque ¿qué prisiones rompió? ¿Esta del Seol de la angustia, que sea nacional o individual? ¿O que rompió mis prisiones para anular, ¿no es cierto?, mi propia voluntad, y que ya no viva yo, sino viva el Señor? Por eso cuando dice Adonai restaura mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Su palabra, el Salmo 19, restaura mi alma. La Torah es perfecta, también perfecta, incuestionable, que restaura el alma del ser humano, ¿sí? Si el alma está restaurada, una de las cosas que tiene que ser restaurada, para ser restaurada, es para, ¿no es cierto?, volver al reposo del Señor. Y para volver al reposo del Señor, lo que uno tiene que hacer, que primero hacer, es morir a uno mismo para que viva el Señor en cada uno de nosotros. Tomar esa copa, ¿no es cierto?, que hace que uno muera en uno mismo, y para que el Señor cumpla su voluntad en cada uno de nosotros. Por eso cuando dice, Señor, restaura mi alma, y a veces uno dice, bueno, quiero que restaures mi alma para siempre estar bien y contento y alegre, y que me vean como algo, es una cosa, ¿sí? Y la otra es, restaura mi alma para que sea yo tu siervo y tú rompas mis prisiones y pueda yo, ¿no es cierto?, negarme a mí mismo. Bien, cuando Yeshua decía, entonces, si no te niegas a ti mismo, cuesta dejar la cáscara, pero no cuando partamos, sino cuesta dejar la cáscara aquí. Siempre queremos, ¿no es cierto?, que esto se cumpla, y esto tiene que ser así, y esto tiene que ser así, y esto tiene que ser como yo digo, y esto tiene que ser así, y esto es lo que yo creo, y si el único que conoce la Biblia soy yo, y entonces tal congregación son los mejores, nosotros. Entonces, en vez de aprender lo que dice la Biblia, entender lo que dice la Biblia, hacer decirle a la Biblia lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, ponemos tal persona, tal persona, tal persona, tal denominación, tal grupo, tal sinagoga, tal cosa, aquel y aquel y el otro. Las personas, el ego, la soberbia, el saber que conocemos, ¿no es cierto?, y mostrarnos. En definitiva, cuando uno lee la Escritura, ¿no?, le cunde la vergüenza de la cabeza a los pies, por todo lo que arrastra. Pero por eso dices, vuelve alma mía, tu menujá, al consuelo, la tranquilidad, al reposo que viene solamente de Dios.
Quiera Dios que podamos nosotros volver, pero volver al reposo, ¿no? Ese reposo de Dios, ese reposo es el que le hizo hacer al salmista, ¿no es cierto? Y decir, estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. Yo siempre lo entendí como muerte física, bueno, siempre, muchas veces. Hasta que pude más o menos entender un poco este salmo. Vamos a hacer una oración. ¿Sí? Bendito Dios, Padre eterno, Rey de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por la seguridad de tu presencia, por el perdón y la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, Señor. Te damos gracias y exaltamos tu nombre, humillados delante del Rey Todopoderoso. Te damos gracias por este momento que compartimos. Sea, Señor, de lo alto el aliento para nuestras vidas, el consuelo y la fortaleza para nuestras almas. Señor, que podamos ser renovados, fortalecidos y alentados en tu grande misericordia. Bendice a mis hermanos, bendice sus familias. Bendice, Señor, la salud de todos, trayendo la bendita sanidad divina por tus llagas en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que por tu misericordia y tu compasión te apiades y podamos ser ungidos con tu aceite fresco para sanidad divina, física y espiritual, Señor. Que podamos, Señor, estar alentados en tu presencia, afirmados en ti. Señor, que podamos complacernos en nuestra alma, porque tú inclinas tu oído y escuchas nuestras súplicas. Y que podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestro corazón para invocar tu nombre, clamar a ti, Señor, todos los días de nuestras vidas. El día de abundancia, el día de escasez, el día de salud y el día de enfermedad, el día de alegría y el día de tristeza, porque tú eres nuestro consuelo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, y tú eres nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Bendito y alabado sea tu nombre, sea a ti la gloria y la alabanza. Señor, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, sus familias, bendice cada hogar, bendice, Señor, cada corazón, porque solamente tú conoces el corazón de todos y de cada uno, y que podamos estar alentados y fortalecidos en ti. Bendice a mis hermanos, sus familias, bendice la semana que se ha de iniciar, y que podamos, Señor, tener aderezado nuestro camino. Señor, líbranos de trabas y de piedras de tropiezo. Quita trabas y obstáculos, Señor, y que podamos transitar en sendas de justicia, y que podamos cada día, Señor, acostarnos y levantarnos invocando tu nombre, y que podamos decir, Señor, con seguridad en nuestro corazón: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú estás conmigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde. El Salvador puede hacer la mejor, ¿sí? El miércoles tenemos reunión, ¿sí? Así que los que venimos, los que vamos, esperamos no reorganizarnos, sino poner otra vez las reuniones como corresponde. Sí, está bien.
Eloheinu melech haolam, borei beri hakefen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzim lechem min haaretz. Bendito eres tú, eterno soberano del universo, creador del fruto de la vida. Bendito eres tú, Dios de Israel, que extraes el pan y el sustento de la tierra y nos lo das. Gracias te damos por este día de Shabbat, por tu enseñanza, por la vida, por la salud, por la provisión de lo alto. Pedimos, Señor, bendigas las ofrendas, nos guardas, extiendas tu mano sobre nosotros y derrames tu bendición, tu shalom en nuestros hogares y nos lleves con bien, Señor, hasta el próximo Shabbat. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu shalom, tus bendiciones. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat. Shabbat Shalom.